Y ya te voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Es un lujo, un profesional maravilloso. Lo quiero muchísimo, tanto a vos como a tu mujer. Muchísimas gracias por venir. Y él es el doctor César Bacchini. Sos urólogo, sos andrólogo y sos cirujano. Muy bien. Gracias, César. Gracias por la invitación. Es la primera vez, ¿no es cierto? Es la primera. No, en un momento estuvimos en un programa tuyo con Roberto Crowley hace un par de años. Un poquito más. Bueno, sí. Nosotros habíamos dicho que con el programa de hoy, de alguna manera vamos a cerrar por ahora, el capítulo de prevención y salud sexual. Por un lado, estuvimos la semana pasada con la doctora Escabuso, que hablamos sobre lo que había dicho la presidenta de esta... todavía no está, porque hubo algunos llamados que me dijeron está, no está. No, cuando esté la vacuna le vamos a avisar, la vacuna contra el HPV. Quedó bien aclarado que era el HPV, que se iba a dar a partir de los 11 años a las mujeres, eso dijo la presidenta, no lo dije yo, pero todavía estamos a la espera. ¿Qué pasa con los hombres, César? Esto es un tema, el tema de la vacuna, ya vamos a hablar de la vacuna, pero esto es un tema bastante espinoso, ¿no? Con los hombres y el HPV. El HPV prácticamente te diría, es decir, hay una estadística en Estados Unidos donde se calcula que más del 60% de las parejas son portadoras de HPV. El hombre realmente transmite el HPV, pero el hombre puede pasar muchísimo tiempo infectado con el HPV y no tener absolutamente ninguna sintomatología. Que son las verruguitas, como hablábamos la semana pasada. Sí, verruguitas, lesiones, pequeñas lesiones o grandes lesiones que se pueden diferenciar entre lo que es un HPV, lo que es una lesión intraepitelial o lo que puede llegar a ser un cáncer, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces hay que diferenciar bien estos tipos de HPV. El HPV, en realidad, en la mayoría de los casos se adquiere por vía sexual. El HPV en sí son aproximadamente más de 90 a 100 serotipos de HPV, o sea que vos date cuenta que la vacuna solamente provee inmunidad para el HPV 6, 11, 16 y 18. Y son casi 100. Y son casi 100. De todas maneras, estos son los de aparición más frecuente. Ajá. Por eso es que lo han elegido para armar la vacuna. Lo que te quiero decir con respecto a por qué nosotros en algún momento, en realidad los urólogos tal vez durante muchos años minimizamos este tema del HPV. ¿Cómo recibimos nosotros al hombre para estudiarlo si tiene un HPV? Porque la mayoría de las veces lo envía el ginecólogo, que le encontró alguna lesión en la vulva, en la vagina o en el cuello del útero de la mujer, que compatibles con HPV y nos deriva al hombre para que nosotros le hagamos un estudio que se llama penoscopía. Además de la penoscopía hay otro tipo de revisaciones. El HPV, cuando nosotros hacemos una penoscopía, a veces hay lesiones que vos podés ver y a veces no ves absolutamente ninguna lesión. Pero no quiere decir que el hombre está exento de estar infectado con el HPV. Si vos no lo ves con ninguna lesión, por más que le pongas, hay un método que se hace en la penoscopía que con ácido acético al 5%, nosotros tinturamos la zona y hacemos con un lente de varios aumentos, viramos si hay lesiones pequeñitas en el pene o en el margen del ano, en el escroto se puede hacer también. Pero en realidad hay hombres que no tienen esas lesiones, vos no las ves, y son hombres que tienen, si vos les haces un análisis específico, después vamos a hablar de él, están, por supuesto, infectados con HPV. ¿El análisis hoy existe? El análisis hoy existe, no hace mucho que no todos los laboratorios lo hacen acá en Bahía Blanca, lamentablemente, pero hay un análisis que se hace que es investigar el ADN del HPV. Por una técnica que ellos le llaman de PCR, nosotros podemos determinar qué tipo de HPV está infectado tanto el hombre como la mujer. Eso nos ayuda a decir, bueno, este hombre va a estar más predispuesto a tener lesiones benignas o no, o
a transmitir un cáncer de cuello uterino, es decir, un virus a la mujer que va a poder producirle un cáncer de cuello uterino, o producir a la larga un cáncer de pene en el hombre. De todas maneras, esto, ustedes los urólogos son los que van a determinar qué es lo que tiene que hacer cuando reciben al paciente, pero que bueno, todas estas posibilidades están. Ahora, ¿cómo no? Porque todo el mundo se preguntará, y entonces yo, con una mamá que me dijo, mi hija ya comenzó a tener relaciones sexuales, ¿se tendría que poner la vacuna? Bueno, no alcanzó a contestarle, ¿no? Así que si te animás un poco a contestar. El tema de la vacuna, vuelvo a repetirte, es bastante controversial, ¿no? Tendría que hablarlo con su ginecólogo o la de la hija. Tendría que hablar con su ginecólogo, pero de todas maneras, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Así como hay más de 100 serotipos de HPV, vuelvo a repetirte, la vacuna, es decir, inmuniza contra 4 serotipos. Ajá. Y para eso, tiene que saber si esa chica que ya empezó las relaciones sexuales es portadora de un HPV y de qué tipo de HPV. Porque si esa chica por ahí se hace un análisis para PCR y le diagnostican que tiene un HPV del serotipo 6 u 11, no va a tener más que alguna lesión, a lo mejor o no, que alguna verruguita benigna que no va a tener ningún problema. Bueno, vamos a hacer una cosa, si te parece bien. Yo varones no tuve, y después del próximo bloque me gustaría, tanto en las parejitas que comienzan a tener sus relaciones, o las no parejitas que comienzan, sino las que están durando, de parejas estables o no, las parejas que tienen el mismo sexo o no. Estuvimos hablando varias cosas antes de empezar el programa, así que me encantaría que hagamos un poquito de docencia, si te parece, como si acá hubiera un adolescente o un padre que quiera escuchar, ¿no?